por qué? Con Graciela Fernández Mejide, en la 1110. Seguimos con Ricardo Gil Lavedra y Daniel Arroyo hablando de este proyecto sobre hacer bajar la ley de imputabilidad a los menores. Pablo, vos querías preguntar algo. Doctor, ¿cuál es concretamente los ejes estructurantes del proyecto, del debate que impulsa el gobierno? ¿Cómo va a ser la dinámica en estas comisiones? ¿Cómo es? Pues ya comenzó. ¿Y cuál va a ser la permeabilidad de las propuestas que otorgue la oposición? A ver, las comisiones tratan distintos ejes que van a formar parte de la ley. Que son, ayer se reunió por primera vez la que trata las cuestiones de prevención, después hay otras sobre medidas alternativas, hay otras también sobre las penas, hay otra también sobre información y de estadísticas, y la última va a ser la que trate el tema de la edad. Estas comisiones, la dinámica es la siguiente: la gente que se inscribió en estas comisiones o que se ha invitado también a concurrir, tenía un lapso para el cual presentar aportes. Esos aportes luego se debaten en una reunión presencial. Ayer, la reunión presencial en materia de prevención, se discutieron varios de los aportes que se habían remitido hasta ese momento. Así va a pasar con cada eje. Primero las iniciativas y luego se discuten las iniciativas. En paralelo se ha formado una comisión de redacción que tiene a su cargo recibir, nutrirse acerca de las cuestiones que se están discutiendo en las comisiones, tener en cuenta obviamente también las iniciativas anteriores, y de ahí el Poder Ejecutivo va a armar un proyecto para mandar al Congreso. Sin perjuicio de eso, hay conversaciones ya con la oposición, bueno, para tratar de que el tránsito parlamentario pueda ser lo menos traumático posible. Lo menos traumático, y también, por supuesto, los legisladores van a hacer lo que van a tener que discutir y votar lo que se mande, pero tratar de orientar el debate, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estábamos conversando recién, como es una cuestión que se viene discutiendo hace mucho, hay muchos aspectos en los cuales ya hay consenso. Por ejemplo, toda la parte de garantías, las garantías sustantivas y las garantías procesales. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a ver, que el chico tiene que tener las mismas garantías que el adulto. Esto significa, bueno, la garantía de legalidad, la garantía de juicio previo, derecho de defensa, etcétera, ¿no? Es decir, no queda a merced de un patrón, que es el juez. No, se lo juzga. Se lo juzga. Porque se da el caso de que muchos casos estruendosos en los cuales se adjudica un hecho a un menor, bueno, el tipo lo había cometido. Aún alguno de este reciente, en el cual, como no se investigue y se compruebe el hecho, bueno, hay por lo menos, no lo sé si es cierto o no, pero hay por lo menos ciertas versiones de que el chico no estaba en ese lugar en ese momento. Uh-huh. Así que primero comproba el hecho y comproba también de que lo cometió, es decir, juzgalo. Uh-huh. Sobre eso hay acuerdo. La cuestión de las medidas alternativas a la prisión, lo que se llama las medidas restaurativas, que es la posibilidad, bueno, que esto también sirve también para mayores, pero buscar de que la sanción penal también trate de componer un poco el conflicto. Esto significa darle participación a la víctima, entablar algún tipo de acercamiento entre el agresor y la víctima, mucha medida educativa, es decir, bueno, y después sanciones que pueden ser alternativas, que son muchísimas. En materias de educación, obligar a hacer determinados cursos, asistir a la escuela, prisión domiciliaria, etcétera. Y que la prisión, es decir, la pena de prisión, por supuesto, en un régimen penal juvenil está contemplada, pero solo para delitos muy graves y también con un lapso, habrá que discutir. La Corte ya en un caso Maldonado, estableció un parámetro, dijo que no podían
exceder la mitad de lo que le corresponde a un adulto. Yo no digo que esto vaya a ser así, pero doy un ejemplo. Si uno dice que la prisión máxima que se le puede poner a un adulto fueran 30 años, bueno, que no puede exceder de 15. Que la prisión preventiva no dure más de un año, es decir, morigeraciones... Que se resuelva... Claro, morigeraciones tendientes a facilitar, bueno, de que no es un adulto, es un chico que se está formando. Y es, repito, con el que tenemos que tener mayor intensidad en tratar de recuperarlo, ¿no? Sí, Daniel. Bueno, yo coincido y tengo la impresión de que finalmente vamos a tener un sistema de responsabilidad penal juvenil en Argentina. A mí me parece que este gobierno es el primer gobierno de muchos en Argentina que no va a tener mayoría parlamentaria. Creo que van a ser así los gobiernos que sigan, con lo cual esta práctica de consensuar, de interactuar, de plantear ideas, creo que va a ser dentro de 5 o 10 años, va a ser un dato para todos y no va a generar mayor discusión. Yo creo, o por lo menos como nosotros imaginamos conformar nuestra cabeza, esta idea que decía Ricardo. Un joven no es un adulto. No tiene que ir a una cárcel, tiene que ir a un instituto. Puede ser abierto o cerrado. El instituto abierto tiene esta cosa restaurativa de que va haciendo acciones comunitarias, va a la escuela, hace otras cosas. El parámetro de la mitad de la pena es absolutamente lógico, porque tiene que ver con entender que está en una etapa de madurez no similar a la del adulto. Es decir, que va a madurar dentro del instituto. Claro, en realidad hay como, yo en mi cabeza hay 3 modelos a nivel mundial. El modelo sajón, a mi modo de ver, que baja la edad mucho. Lo que dice es, cuando alguien entiende que está bien o que está mal, es imputable. No importa la edad, ustedes, digo, y así vemos chicos muy chiquititos en Inglaterra muchas veces que están en la cárcel. El modelo nórdico como concepto es, si un joven cometió un delito, la culpa es nuestra, Estado, porque algo no hicimos bien de salud, de educación, entonces en términos generales no es imputable. En el medio estamos casi todos, dicen, un adolescente no es un adulto, tenemos que tener un sistema diferente para acompañarlo. Ahí es donde yo creo que hay como una cosa de acuerdo en términos generales. Mi gran desafío, o lo que nosotros vamos a insistir mucho entre el Frente Renovador, es que eso vaya con una partida presupuestaria. Claro. Digo, ¿qué tendríamos que tener en Argentina? Un instituto de 24 chicos. Nada más. Nada más. Claro, Así es como como, varios institutos de 24 chicos. Nunca de más de 24 chicos. ¿Y con qué personal? Por ejemplo. El modelo, por ejemplo, un modelo europeo, un instituto de 24 chicos, tiene 2 personas por cada chico, o sea, más o menos 50 personas alrededor, no permanentes todo el tiempo, pero que van, que vienen. Hay un aula en el personas, incluye el docente que va a dar una materia, son 24 chicos. Hay un aula donde los chicos aprenden. El chico se forma sí o sí, aprende carpintería, se va con el kit de herramientas para trabajar de carpintero. Es decir, es un sistema donde no solo se capacita, sino que claramente lo que hace es aprender, tener un oficio e irse para trabajar. Porque la otra cuestión que a mí me parece clave es que un chico que cometió un delito sale y nadie le va a dar trabajo. Con lo cual, si no tiene las máquinas de herramientas para trabajar, digo, cualquier empresario cuando vea los antecedentes, en principio no va a estar tentado para darle trabajo. Entonces el chico tiene que tener un kit de herramientas para trabajar de carpintero al otro día, salir y trabajar de carpintero. Bueno, todo eso es donde yo creo que tenemos que poner el acento. La edad es discutible, claramente. Yo con el temor que tengo con la edad es que si bajamos a 14 después vamos a bajar a 2. O sea, esta idea de que... Y vamos a terminar persiguiendo como Herodes a los chicos de 2 meses. Ese es mi miedo, digo, no es que yo crea que 16 sí, 14 no, como una cuestión casi sí o sí o ideológica, pero el temor es que vayamos bajando mucho, pero me parece que ahí está el esquema. ¿En qué países la edad de la punibilidad es de 14 años? En la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Los cambios que se han dado en los últimos tiempos han ido a los 14 años. Brasil tiene 18, que es más arriba, pero creo que no ha cambiado su sistema. Discutió. Claro, en general, los que vemos las cosas de la sociedad entendemos que hasta 14 años alguien es niño, de 14 a 18 adolescente, de 18 adelante joven, y ahí viene esa discusión. Yo digo, sin una mirada fundamentalista, le tengo miedo a bajar a los 14 porque después bajemos a 12 o a 10, que no sea una cosa que terminemos siempre bajando. Es entendible que hay que tener un sistema distinto para los adolescentes. Mi miedo es que esto desate toda una discusión que baje muchísimo la edad. Sí. ¿Y cuál va a ser la posición del Frente Renovador? Hubo hacia adentro del Frente Renovador, está bien que Margarita Stolbizer no forma parte del Frente, sí, pero sí del espacio. Hubo posiciones contrapuestas por ahí por lo que había propuesto Sergio Massa. ¿Cuál va a ser la posición? ¿Van a unificar una posición? ¿Van a dejar...? A ver, la posición unificada liberada del Frente Renovador es el tema de que hace falta un sistema de responsabilidad penal juvenil.
El planteo es tratarlo cuanto antes en extraordinarias, que seguramente es un debate que se va a dar. Es tratar de evitar tratarlo en el medio de la campaña electoral, porque realmente no es una buena... Tiene que ser una política de Estado, o sea, o lo tratamos antes o no en el medio del fragor de las listas, la lucha, me parece que no tiene sentido. Pero más allá de que hay distintas miradas respecto de la edad, el concepto de que tiene que haber un sistema de responsabilidad penal juvenil y que eso tiene que encararse y que tiene que ir con recursos, eso lo va a acompañar el Frente Renovador. Me parece bien a mí lo que hizo el gobierno de poner en último punto, de los 8 puntos, el último la edad, pues si no le entramos en una discusión donde nos trabamos y no vamos a ningún lado. A ver, una cuestión conceptual que la tocaba también Daniel. ¿Qué significa que una persona sea imputable o no? Que sea capaz de ser culpable, es decir, que sea capaz de comprender la criminalidad de lo que hizo y actuar en consecuencia, ¿no? Por eso los locos son incapaces de comprender y no son imputables. Y en el caso de los chicos, bueno, se parte de la base de que hay un momento que los chicos comienzan a ser capaces de, pero obviamente no son capaces plenos, precisamente porque les falta madurez. ¿Desde cuándo son capaces de entender o comenzar a entender la criminalidad del acto? Bueno, esto es opinable. Esto es opinable. Hay algunas legislaciones, repito, que lo ponen bajísimo y otras altísimo. Pero hay que tener en cuenta una cosa cuando uno discute esto. Cuando uno establece un límite, cualquiera sea, 16, 18, 15, 14, 13, etc., para abajo, en este modelo de responsabilidad como sujetos de derecho, para abajo no puede haber coerción del Estado. Es decir, quien diga, bueno, es a partir de ese momento, para abajo, si se comete algún delito gravísimo, tienen que venir medidas administrativas y de educación, lo que quieran, sociales, pero no coerción. No se los puede meter preso. Correcto. Para verlo en... No se los puede, claro, aunque sea en lugares especializados, internados, etcétera. Esto va a tener que entrar en la discusión del último punto. Por eso quizás sea preferible no poner un tope demasiado alto y dejar algo como hacen todo el resto de los países, una cuestión intermedia, porque a partir de que el sujeto pueda, que la persona, que el chico pueda ser punible, no quiere decir que vaya a la cárcel, sino que responde. Pero ahí sí el Estado puede utilizar coerción, ¿no? Yo cuando escuchaba hablar con toda su angustia y mi solidaridad total al papá de este chiquito Brian que fue asesinado, y él comparaba con aquel que había disparado, no sé si fue el caso que vos decís, a lo mejor ni siquiera fue él, pero para el padre era así, y para la sociedad era así. Él decía, porque este chico tiene que saber lo que está mal, porque con mi hijo lo vimos, con su hijo muerto, pobrecito, lo hemos visto muchas veces y hemos visto lo que era la responsabilidad y el sentido de la responsabilidad. Y yo pensaba, el otro Brian tiene su padre preso, su madre procesada o presa también. No había nadie que se sentara con él y hablara del sentido de la responsabilidad. Es peor, los adultos que debían haber sido responsables de él estaban ausentes. No, y ese es el rol del Estado. Por eso el Estado ahí tiene que tener mecanismos. Es decir, nosotros, el decir que un chico tiene que estar con su familia es algo lógico, claro, pero hay que ver bajo qué condiciones, de qué forma, y tiene que haber una estructura del Estado, tiene que contactarlo con algún lugar, tiene que trabajarlo. Ahí es donde yo veo el lugar de la escuela, porque ese chico en algún momento pasó por la escuela, y entonces en algún momento alguien pudo captar, lo vio mal, caído, veía que tenía un problema con la familia, tiene que tener un lugar para armar toda una red toda esa red previa es la que tenemos que armar. Esa red previa es costosa, pues es un montón de gente. Sí, porque te va a decir cualquier maestro con razón, escuchen, a mí me pusieron acá para enseñar, sí. A mí no me dieron herramientas para detectar y actuar. Si lo hacen de buena voluntad y muchos lo harán y otros ni siquiera podrán, ni tendrán ellos mismos los recursos de detectar. No, si no ha habido entrenamiento. Otra cosa más.
generalmente estos chicos que vienen a lo mejor de contextos fuertes, de haber sido sometidos, etcétera, comienzan una carrera delictiva, en la cual cada vez es peor. Es muy importante, y esto tiene que ver también desde qué momento empieza a intervenir coactivamente el Estado, es muy importante poder detener esta carrera. Y para poder detener esta carrera, el Estado tiene que tener herramientas de coerción no demasiado tarde. Claro, pero No sé romper si- ese círculo vicioso significa poner un hecho virtuoso. Exacto. Se rompe solo con hechos virtuosos, porque no es solo metiéndolo preso. Obvio. Te va a ir a parar a la cárcel con adultos obvio, donde flor de escuela va a tener, pero de otro tipo. Yo lo que sí creo, y por eso veo tanto la escuela, que el único lugar donde van a poder detectar que algo anda mal, que la tiene mal, que viene bajoneado, que está, digo, la maestra se va a dar cuenta que algo pasa. No va a tener capacidad para darse cuenta si lo están violentando o no, pero digo, viene bajoneado, caído, viene un día sí, otro no, está mirando por el costado, no presta atención. Algo, ese chico, bueno, Conoce las relaciones, los eso, contactos, ve, claro. habla con los compañeros, lo ve. Ese es el lugar. Yo creo que cualquier cosa que hagamos en la Argentina, desde la escuela es el rol. Entiendo al docente que dice, para un poco, yo tengo que dar clase y además... Pero es la responsabilidad que tenemos, porque es el único lugar, lo único que va a En todo detectar. caso, habría que, así como vos decís, el ideal son institutos de 24 chicos internados y 50 personas adultas trabajando por él. Hay que pensar en una escuela que tenga en paralelo a un maestro, alguien a quien recurrir y decir, escúchame, yo este chico que va mal, no tengo idea de qué hacer, por favor, toma una medida, Sí, sí. ayúdenme. Absolutamente. ¿No? Sí, absolutamente. Es indispensable. Es indispensable, sí. Pero tenemos que... el gran valor de la Argentina es que todos los chicos pasan por la escuela. Después algunos se van quedando, en la escuela secundaria termina la mitad, pero todos Claro, pasan. tenemos por un la índice, el índice es altísimo de escolaridad primaria, es escuela. altísimo. Por eso. Y eso, o sea, sacando la familia... Sería un muy buen lugar para enseñar y para detectar Sí, totalmente. ambas cosas. Y ahí ¿no? ayudar. Pero con Sí, mucha ayuda. o derivar, no o decir, con abandono. bueno, claro. va al gabinete, tal, digo, lo veo mal, complicado, voy a tal lado. Eso, yo creo que ahí es un punto. Y lo que hay que armar es un protocolo, un método, un sistema. No es que la maestra de onda lo hace como puede y va a ver a la casa qué pasa, sino que tiene que haber un sistema, porque estamos hablando de un montón de chicos que tienen problemas. Qué imbrincado el tema, porque también podría, de esto se desprende los planes de empleo juvenil, por ejemplo, también, ¿no? Digamos, como una... Obviamente, es por supuesto. amplio. Obviamente, Amplio. todas políticas, en realidad Políticas de políticas Estado. para incluir a los chicos. Exactamente. Hoy me parece que el ciclo es, un pibe está hacinado en la casa, no tiene nada que hacer, se va a la esquina. En la esquina consume Paco u otra sustancia, porque si no consume, nadie le da bolilla al barrio, no se integra. Cuando consume, se Es un endeuda. fenómeno, es un freak. Exacto, Al revés. exacto. Entonces, una vez que consume, además de tener un problema de salud, se endeuda. Y cuando se endeuda, hay un vivo que viene a picotearle la cabeza para ver qué hace con esa deuda. Ese pibe hace 6 meses estaba hacinado en la casa. O sea, estaba sin saber qué hacer, perdido, complicado, ahora está endeudado. Enfrentando los problemas que cualquier adolescente tiene de su definición sexual, de todos los cambios físicos que tiene, de los ataques hormonales, de todas las cosas que le pasa a cualquier adolescente, no importa en qué sector de la sociedad esté inscripto. Absolutamente. Y lo enfrenta solo. Lo enfrenta solo Sí. y con el problema de que en el barrio le va mejor al que vende droga que al que trabaja. O sea que hay como un caminito que parece... Gana andar. mucho más. Gana mucho más, está mejor, tiene las mejores novias, tiene la mejor situación, tiene las mejores zapatillas. O sea, es una cuestión de tensión. Ese es el punto que yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Después, obviamente, si cometió un delito viene todo el proceso penal, pero hay un proceso previo para trabajar fuerte. Yo no quiero ser monotemático, pero a diferencia de otros países, en Argentina todos esos chicos pasaron por la escuela. O sea, tenemos un lugar desde donde hacer algo, ¿no? ¿Está bien? No. Realmente, Totalmente, absolutamente de acuerdo. Parece que van a tener que agregar un punto. No, a ver, más que un punto, en realidad tengan en cuenta esto. Una cosa es el régimen penal y otra los sistemas de protección. Los sistemas de protección que vienen desde la infancia, ahí es donde hay que hacer hincapié todo lo que dice Daniel, es decir, antes que el chico tenga conflictos con la ley penal, ¿no? Para evitarlo. Como pasa en materia, bueno, acá también se ve lo mismo, la misma discusión en materia de seguridad.
Por supuesto que es muy importante que el Estado tenga mucha policía, gastemos porque tengan patrulleros, estén bien armados, que la justicia funcione bien, que las cárceles también tengan trato humanitario. Es importantísimo. Pero no perdamos de vista de que lo más relevante es que ese sistema formal no empiece a funcionar. Y esto tiene que ver con todas las medidas previas, sociales, lo que tiene que ver con la pobreza, lo que tiene que ver con la exclusión, con lo que se llaman las condiciones estructurales, ¿no? Y seguramente el tema de la educación de la escuela es un punto central en materia de prevención delictual. Y otro que se dice y que no tiene poca importancia es el tema de la casa. Por eso la importancia de la vivienda, la posibilidad del acceso a la vivienda, porque la casa, el hogar, es un sitio de contención. Cuando pueden tener su vivienda y crece la influencia también de las madres, los chicos tienen lugar donde poder trabajar, hacer los deberes, es decir, eso fortifica brutalmente el tema familiar. Última pregunta, por lo menos por mi parte. Daniel recién planteaba la postura del Frente Renovador de poder tratarlo o en extraordinarias o que ya prácticamente los tiempos no dan, o después de las elecciones. ¿Cuáles son los tiempos que está pensando el gobierno? Bueno, en este caso yo no soy precisamente gobierno, pero a ver, en extraordinarias que no, porque en extraordinarias dos meses por lo menos no se va a mandar ningún proyecto. Una vez que esté la iniciativa habrá que conversar, porque, a ver, si no hay utilización política del tema, y en realidad la utilización política es hacer demagogia respecto de la cuestión esta de bueno, cuál se finalmente le da, y si hay verdaderamente un acuerdo sustancial, yo no veo problema que se pueda tratar durante el año. Dependerá esto del grado de acuerdo que haya, ¿no? Y todo este proceso previo de abrir un debate muy amplio, buscar todos los sectores, bueno, es tratar de que el tema no pueda ser utilizado políticamente, que ahí perdemos todos, ¿no? Claro. Porque en realidad termina perdiendo la sociedad. Porque pierde el sentido común. Claro. Sí, yo les agradezco enormemente que hayan estado. Este es un tema realmente profundo y que debería incumbirnos a todos, debería importarnos a todos, empezando obviamente por los gobiernos, sean nacionales, provinciales o municipales. Seguiremos batallando en estos espacios. Gracias, Daniel. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Y a ustedes, mi abogada, les digo hasta el próximo domingo.